Hola, bienvenido a Cristo en los Andes. Hoy vamos a analizar el libro de Número, capítulo 18, que se trata del estatuto que deben cumplir los levitas. Estos son Aarón, sus hijos y el tribu de Leví. Esta ordenanza se trata del estatuto con respecto al ministerio que deben cumplir los hijos de Leví, a la ofrenda consagrada y a los diezmos del pueblo de Israel que les ha dado a los levitas por heredad. El motivo por el cual Jehová les ha dado este estatuto, luego de descargar, su ira a los murmuradores, Coré y los seguidores, es para que a través del ministerio de los levitas expíe al pueblo de Israel de su pecado y que pueda cumplir diferentes oficios de purificación que Jehová les ha ordenado. Bueno, ahora vemos Número capítulo 18, versículo 1 a 7, en donde Jehová revela la providencia de que ordenara a Aarón el estatuto de que él, sus hijos y la tribu de Leví deben encargar el pecado cometido contra el santuario, también llamado el tabernáculo de reunión. En el versículo 1, cuando dice, cargaréis con las faltas cometidas contra el santuario, significa que Aarón, sus hijos y la tribu de Leví deben cargar el pecado cometido contra diferentes estatutos referentes al tabernáculo de reunión. Como ellos cargan todo el ministerio referente al tabernáculo de reunión, les corresponden toda la responsabilidad en caso de cometer faltas al respecto. Cabe acordar que en el Número capítulo 16, Coré y sus seguidores se atrevieron a levantarse contra Moisés y Aarón, ofreciendo el incienso a Jehová. Y este pecado cometido fue expiado por la muerte de Coré y 250 seguidores, más 14.700 israelitas. En los versículos 3 y 4, Jehová ordena a Aarón el cargo que deben cumplir los levitas. Los levitas se encargan de dos servicios. Uno es ordenar, cuidar, armar y desarmar y transportar el tabernáculo sin que se acerque a los utensilios sagrados ni al altar. Y el otro servicio es ayudar, cooperar a Aarón y a sus hijos, que son los sacerdotes, en su ministerio en el tabernáculo. En los versículos 5 a 7, Jehová ordena a Aarón y a sus hijos de cuidar el santuario y el altar junto con los hijos de Leví. En el versículo 5, cuando dice, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, se refiere a todos los trabajos del tabernáculo y del altar de holocausto para ofrecer la ofrenda, encender las lámparas del candelabro, poner los panes en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia, quemar el incienso aromático sobre el altar de incienso,
rociar la sangre del animal y poner la sangre sobre los cuernos del altar de incienso, etcétera, etcétera. En el versículo 7, cuando dice, y el extraño que se acerque morirá, se refiere que como el servicio en el ministerio del tabernáculo de reunión, solo los sacerdotes ungidos, Aarón y sus hijos, consagrados para ejercer el sacerdocio, se encargan. Y por lo tanto, cualquier extraño que se acerque deben morir. Ahora vemos Número capítulo 18, versículo 8 a 20, en donde Jehová revela la providencia de que estableciera el pacto por el cual da como provisión perpetua a Aarón y a sus hijos todas las cosas consagradas que los israelitas traen como ofrendas. Estas cosas consagradas son de las primicias de la tierra, de todos los primogénitos de los hombres y de los animales. En los versículos 8 a 11, Jehová da a Aarón y a sus hijos las cosas consagradas en provisión perpetua que no se queman en el altar y son de la ofrenda elevada, de la ofrenda de cereal, de la ofrenda de expiación por el pecado, de la expiación, o sea, de la ofrenda de la expiación por la culpa, de la ofrenda mecida. Esto es así porque los sacerdotes consagrados, Aarón y sus hijos, deben comer solo las cosas consagradas y este estatuto es la señal como modelo y sombra de que Jesucristo, quien vendrá como maná espiritual en el futuro, va a ser el alimento de la vida para los hijos apartados en santidad, como dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. He inscrito en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino al que lo recibe. Bueno, ahora vemos en los versículos 12 a 14, Jehová da a Aarón y a sus hijos en provisión perpetua a todas las primicias, lo mejor de las cosas que la tierra produce, como por ejemplo aceite, mosto, trigo, etcétera, etcétera. Esto se debe a que todos los primogénitos de hombres y de los animales y todas las primicias son de la posesión de Jehová, por lo que él salvó a los hombres y a los animales primogénitos de Israel cuando hirió a los del Egipto de la casa de servidumbre. Los que quieren repasar al respecto puede volver a estudiar la emisión correspondiente al libro de Éxodo capítulo 13. Ahora las primicias también es la señal como modelo y sombra de Jesucristo, quien va a ser la primicia de la resurrección luego de la muerte en la cruz en el futuro. En los versículos 15 a 18, Jehová da a Aarón y a sus hijos los primogénitos tanto de hombres como de los animales. Jehová da a los sacerdotes todos estos primogénitos porque son santificados delante de él, mas el primogénito del hombre
y el primogénito del animal inmundo o impuro deben ser redimido, o también podemos decir rescatado, a un mes de edad con el precio de 5 siclos, o también podemos decir 5 monedas de plata, según el ciclo o la moneda de plata oficial del santuario. Esto es así porque los primogénitos del hombre, al igual que los de animales, inmundos o impuros, no pueden ser ofrendados a Jehová para su sacrificio. Los animales impuros o inmundos, por ejemplo, lo que le faltan una pata, o renguean, o le falta un ojo, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, los primogénitos de los animales puros, o podemos decir sin defecto, de vaca, de oveja y de cabra, son santificados y deben ser sacrificados en ofrenda encendida a Jehová, quemando las grasas en el altar de holocausto, rociando la sangre sobre el altar, y la carne de los mismos serán de los sacerdotes para su provisión. El pecho de la ofrenda mecida, la espadilla derecha, al igual que todas las ofrendas elevadas, son contribuciones sagradas y son dadas para los sacerdotes de provisión por estatuto perpetuo. En el versículo 19, cuando dice pacto de sal perpetuo, significa que es el pacto perpetuo o inmutable. Bueno, ahora vemos que de esta manera Jehová da a Aarón y a sus hijos la ofrenda sagrada de él, por ser él, o sea, Jehová es la herencia o la porción de los sacerdotes. Así Jehová, quien salvó el pueblo de Israel con sus animales de la plaga de muerte de los primogénitos, y los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, le da a su pueblo este estatuto para que, entregando las primicias de los frutos de la tierra y los primogénitos, tanto de hombres como de los animales, no se olvide y adore a su Jehová Dios. Este estatuto es la señal, como modelo y sombra de Jesucristo, quien, siendo la ofrenda de la primicia y del primogénito del hombre y del animal, sea entregada para que sus escogidos puedan adorar y servir a Jehová Dios en el futuro. Bueno, ahora vemos Número capítulo 18, versículo 21 a 24, en donde Jehová revela la providencia de que diera a los levitas todos los diezmos de Israel por heredad, en pago por el servicio en el tabernáculo de reunión. El deber de los levitas es ayudar y servir a los sacerdotes en el trabajo del sacerdocio en el tabernáculo de reunión. En el versículo 23, cuando dice, y ellos cargarán con sus faltas, significa que los levitas deben responsabilizar por el pecado que hubieren cometido mientras sirven en el tabernáculo. Ahora vemos Número capítulo 18, versículo 25 a 32, en donde Jehová revela la providencia de que presentara el diezmo de los diezmos, el mejor de los diezmos,
en ofrenda mecida para luego al sacerdote Aarón para su provisión. El motivo de contribuir el diezmo es para redimir toda la cosecha, para que sea el alimento sagrado para el pueblo del pacto. En otras palabras, mediante el diezmo redime la cosecha impura de la tierra en la cosecha sagrada que pueden consumir el pueblo del pacto. Y la razón por la cual le está a Aarón y a los levitas el diezmo es porque Jehová es la porción o la herencia de los mismos, o sea, diezmo de los diezmos, ¿no? Para los sacerdotes, ¿no? Este estatuto con respecto a los diezmos es la señal como modelo y sombra del alimento sagrado de los escogidos, servidores eternos en el verdadero templo eterno. Cuerpo de Cristo, sacerdotes del gran sumo sacerdote, que es Cristo, ¿no? En el futuro. Jesucristo es pan de la vida y es maná del desierto, como dice en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 47 hasta 51. Por fin, todo el diezmo entregado por el pueblo del pacto a Jehová es la señal como modelo y sombra de Jesucristo, quien cumplirá perfectamente este estatuto, al igual que toda la ley de Moisés en el futuro, mediante su muerte y la resurrección al tercer día. Bueno, para explicar un poco, uno puede, ofrendar más que diezmo. Puede ofrendar 50% del ingreso, 80% del ingreso. Pero el hecho de que use el término de diezmo con el título de diezmo en la iglesia, en realidad como que se cumplió con la muerte y resurrección de Jesucristo, no se debe usar más y ni exigir en las iglesias en la actualidad, ¿no? Puede ofrendar más también, ¿no? No depende de eso, pero como toda la ley de Moisés se cumplió mediante la venida de Jesucristo entonces no debe ser como un código digamos, de ley de Moisés que debe cumplir el creyente, ¿no? Bueno, hasta aquí estudiamos. Gracias por acompañar y los espero en la próxima. Hasta luego.